que versó todo sobre el planeamiento, planeamiento de establecimientos de salud, que hemos hecho la semana pasada, el día miércoles hemos hecho esta clase, y así ya pasa para la segunda evaluación, para el segundo examen. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera unidad temática y comenzaremos viendo cómo se denomina la unidad. Se denomina organización, dirección y control en salud. O sea, nos faltaban las tres funciones de la administración o los tres subprocesos de la organización, dirección y control, que es el contenido de esta tercera unidad temática. Que yo espero que ustedes puedan en estas 3 semanas que vamos a trabajar. Primeramente, conoce la organización de los establecimientos de salud según su nivel de complejidad y la capacidad de resolución. Van a conocer, digamos, van a ver. También hemos venido trabajando, hemos venido mencionando en las diferentes clases la categorización de los establecimientos de salud, su nivel de complejidad. Segundo logro, conoce y valora el proceso de la toma de decisiones. La toma de decisiones lo tenemos en los cuatro subprocesos de la administración, pero cobra mucha importancia en el subproceso de la dirección. Tercero, reconoce las condiciones para el liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, que también son, digamos, competencia de la segunda función o segundo proceso de la administración, que es la dirección. Reconoce la importancia del control en el proceso administrativo. El control es la cuarta función o cuarto subproceso de la administración. ¿Qué otra cosa? También dentro de control, conoce los principales indicadores de gestión de los servicios de salud, cómo medir, cómo están trabajando los servicios de salud. Medimos mediante indicadores denominados de gestión. Y el último logro, utiliza los indicadores de gestión para la evaluación de los servicios de salud. Y pasamos a ver cuál va a ser el contenido de esta semana que vamos a trabajar el día de hoy, lunes, y el día miércoles. Vamos a ver organización, vamos a definir y vamos a ver qué es la estructura y el diseño organizacional. Vamos a hablar de los organigramas. Vamos a hablar también de la organización de los servicios de salud, la categorización de los establecimientos de salud, lo que ya lo hemos mencionado, y vamos a ver documentos de gestión como serían el ROF, el MOF, el CAP, o también, digamos, el manual de operaciones que ahora está vigente. Comenzaremos por esto. Y tenemos el proceso administrativo, que ya también lo hemos mencionado cuando hemos visto la parte de planificación, y decimos que ese proceso administrativo tiene dos fases. Una fase que se denomina mecánica o estructural, y la otra que se denomina la fase dinámica u operativa. Dentro de la fase mecánica o estructural hemos visto la primera función o el primer subproceso, que es la planificación. Pasamos luego a ver la organización. Y en la organización, ¿qué es lo principal? Tenemos la descripción de las funciones, tenemos la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquización, o sea, la jerarquía, quién rinde cuentas a quién. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy, digamos, sobre este tema. Y comenzaremos por una definición. Y decimos, la organización es la función de la administración que consiste en determinar qué funciones o qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan dichas funciones o dichas tareas, quién rinde cuentas a quién y a qué nivel se toman las decisiones. Entonces, esa es una de las definiciones que nosotros tenemos sobre la organización, o sea, el segundo subproceso de la administración. Luego decimos que organizar es distribuir y estructurar el trabajo.
para conseguir los objetivos de la organización. Y también organizar es crear la estructura de la organización. Y tendremos que comenzar a analizar lo primero. Dice distribuir y estructurar el trabajo para conseguir los objetivos de la organización. Nosotros lo hemos dicho, cuando hemos visto la primera función que es la planificación o el planeamiento o la planeación, ¿qué cosa es lo que nosotros logramos con la planificación? Es diseñar los objetivos y las metas de la organización. ¿Qué buscamos con toda la administración, la gerencia o la gestión? Buscamos que se cumplan esos objetivos y esas metas que nosotros hemos diseñado en la planificación. Y para eso tenemos que utilizar recursos físicos, recursos económicos y lo más importante, recursos humanos, y vamos a ver cómo organizamos nuestros recursos humanos para hacer que esos objetivos, esas metas se puedan cumplir. ¿Qué otra cosa se va a hacer en este subproceso? Se va a crear la estructura de la organización. Y lo vamos a definir, también lo vamos a ver más adelante, pero vamos a decir, ¿qué es la estructura de la organización? La estructura de la organización es la representación gráfica de cómo esa empresa, esa organización, no como segundo su proceso, está, digamos, estructurado. A eso denominamos que tenemos que crear la estructura de la organización. Seguimos con las definiciones y ustedes ven cómo cada vez se van completando esas definiciones. Así tenemos, dice, organización es el proceso de ordenar, distribuir el trabajo, sería lo primero. Segundo, ordenar y distribuir la autoridad. Pero junto a la autoridad no podemos dejar solo y decir autoridad. Tenemos que mencionar otro tema. La autoridad y responsabilidad. Y tendríamos ya que mencionar que la autoridad es la línea que va de arriba hacia abajo. Y la responsabilidad, al contrario, es la línea que va en ascenso, de abajo hacia arriba. Después dice, y los recursos para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Por lo tanto, decimos, la organización es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Para eso, nos hacemos algunas preguntas que las vamos respondiendo. ¿Qué tareas realizar? ¿Qué funciones realizar? ¿Cómo agrupar estas tareas o funciones? ¿Quién las llevará a cabo? ¿Quién las va a hacer? ¿A quién se rendirá cuentas de lo que se está haciendo? ¿Y en qué nivel se tomarán las decisiones? Entonces, ustedes ven, son varias preguntas a las cuales nosotros respondemos para, digamos, avanzar, para poder decir a qué llamamos organización, qué tareas se hacen o qué funciones se hacen, cómo se agrupan, quién las hace, a quién se rinde cuentas y en qué nivel se toman las decisiones. Por lo tanto, organizar es el subproceso de la administración que permite ordenar y distribuir el trabajo. O sea, lo que en el trabajo tenemos las funciones. Si hablamos en orden jerárquico, tendríamos que decir primero las funciones, luego las tareas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que ver la autoridad y la responsabilidad. Y lo otro, tercero, tenemos que ver los recursos entre los miembros de una empresa. Los recursos, hemos hablado de los recursos físicos y de los recursos económicos. Recursos físicos y recursos económicos que van a ser manejados por el recurso humano, con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos de la empresa. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
¿Alguna pregunta, algo que no esté claro para poder avanzar? Ángelo Muguruza. Ángelo, Buenas tardes, doctora. Por el momento no tengo ninguna duda. ¿está todo claro? Sí, doctora. Ángelo, ¿está todo claro? Ya. También nosotros hemos dicho que en ese subproceso que se denomina organización, nosotros vamos a crear la estructura de la organización. Y hemos definido la estructura de la organización como la representación de esa empresa. Y acá lo tienen ustedes. Entonces dice, organizar es el proceso de la creación de la estructura de la organización. Y tienen lo que se denomina un organigrama completamente sencillo, y eso lo vamos a aprender a utilizar. Y ya les digo, es un organigrama, es simplemente ver y decir cómo está conformada esa empresa, cómo está conformado ese establecimiento de salud. Entonces ustedes tienen en la parte superior, dice jefatura, dirección, gerencia, sería la parte superior. Luego vienen los brazos, en los cuales tenemos lo que se denominan los órganos de apoyo, que después los vamos a ver. Y tenemos en el otro brazo el órgano asesor. Luego tenemos lo que ustedes están viendo abajo y dice servicio 1, puede ser servicio 2, servicio 3, que serían ya, digamos, ¿qué cosa? Que serían los pies, ¿no? Ya viene a ser la parte operativa, vienen a ser los órganos finales, ¿no? De esa estructura organizativa denominada organigrama, jefatura, órganos de apoyo, órganos asesores y los órganos de línea, como está marcado ahí que ustedes ven servicio, 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 ¿sí? Para organizarnos, para organizar los recursos humanos, económicos, financieros, primeramente nosotros tenemos que tener el diagnóstico de la empresa. Y entonces ese diagnóstico de la empresa ya lo hemos hecho. ¿Y lo hemos hecho cuándo? ¿En qué momento lo hemos hecho, Alicia Castillo? Perdón, doctora, ¿en qué momento me preguntó? Si decíamos que necesitamos dos requisitos para organizar. Hacer el diagnóstico de la empresa. Y entonces mi pregunta es, ¿y cuándo hemos hecho ese diagnóstico de la empresa? No entiendo la pregunta, doctora. ¿Cómo cuándo? ¿En qué momento? ¿Ya lo hemos hecho? ¿Todavía no lo hemos hecho? ¿Recién lo vamos a hacer en esta etapa de la organización o cómo es? Ay. Carolina. Doctora, ¿se Sí, pudo haber realizado en el planeamiento estratégico o en el análisis, en el momento analítico? así es. Lo hemos hecho cuando hemos hecho la planificación. Entonces ya tenemos el diagnóstico de la empresa. Ustedes saben que hemos hecho el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Hemos también visto los problemas de oferta y de demanda. Entonces ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Los posibles cambios inmediatos, y eso lo hemos visto cuando hemos hablado de las fuerzas de Porter, y los cambios inmediatos en el entorno, o sea, afuera. Cuando hemos hablado de las 5 fuerzas de Porter, hemos visto los clientes actuales y potenciales, hemos hablado de los competidores actuales y potenciales, hemos hablado de los productos sustitutos, o sea, hemos hablado, digamos, de lo que es la parte inmediata. Y en la parte inmediata hemos dicho que tenemos que ver la parte, digamos, de los cambios sociales, los cambios demográficos, los cambios políticos, los cambios económicos, ¿sí? ¿Qué otro requisito nosotros necesitamos cuando organizamos? Definir las metas y los objetivos de la empresa. Y también decimos
ya hemos definido los objetivos y las metas cuando hemos hecho la planificación. O sea, ustedes ven, es una secuencia. No puedes organizar si es que no, primeramente, no has hecho una planificación. Porque te faltaría estos requisitos del que se está hablando. Te faltaría el diagnóstico, te faltarían los cambios inmediatos, y faltaría lo más importante, que serían los objetivos y las metas de la empresa. En ese segundo subproceso o segunda función de la administración, tenemos lo que se denominan pasos. Y en esos pasos podemos mencionar los siguientes. Primero, dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas por personas o por grupos de personas. Y lo vamos a ver más adelante. ¿A eso qué se denomina? Se denomina división del trabajo. Segundo, ¿qué hacemos? Combinar las tareas que ya hemos dividido esas tareas, ahora las vamos a combinar en forma eficiente para ver la agrupación de los empleados y las tareas. Entonces, ya hemos dividido el trabajo, ahora ¿qué hacemos? Lo departamentalizamos, lo agrupamos y a eso se denomina la departamentalización. Tercero, buscamos la jerarquía de la organización. Hace un momento decíamos, nosotros tenemos que ver quién rinde cuentas a quién se rinde cuentas. Esa es la jerarquía de la organización. Dice especificar quién depende de quién en la organización, quién depende de quién, a quién tengo que rendir cuentas, a quién tengo que reportar, quién es, digamos, mi superior. Y luego, la coordinación. Dice establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos, de los servicios, de los diferentes grupos en forma, digamos, que sea congruente. Estamos coordinando. Y también yo creo que ustedes no se han olvidado que en una de las clases anteriores les dije que antiguamente se decía que la administración tenía 5 funciones. Una de ellas era la coordinación. Pero después se vio que en las otras 4 funciones siempre se está coordinando. Entonces desapareció como función y pasó a integrarse en cada una de ellas. Fuera de los pasos, o hablando de los pasos, vamos a ir mencionando y vamos a ir definiendo lo que acabamos de ver. Decimos, en primer paso, nos vamos a dividir el trabajo. ¿Y qué cosa es dividir el trabajo? Vamos a ver qué dice la definición. Dice, la división del trabajo consiste en descomponer una función o actividad en sus componentes. Una función o una actividad en sus componentes. Por lo tanto, la división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender y realizar con facilidad, fomentando la especialización. Tercero dice, actualmente, la mayoría de los gerentes consideran la especialización del trabajo como una ayuda para que los empleados sean más eficientes. ¿Sí? Entonces tenemos en esa división del trabajo, descomponer una función o actividad en sus componentes, la división del trabajo que crea tareas simplificadas para la especialización, y actualmente la mayoría de los gerentes consideran la especialización del trabajo como una ayuda para que los empleados sean más eficientes. ¿Podríamos poner un ejemplo de lo que estamos diciendo? ¿Alguno de ustedes que levante la mano y me pueda dar un ejemplo de lo que ve en nuestros establecimientos de salud en relación a lo que estamos hablando de la división del trabajo? Sí, Alicia. Sí, doctora, sería, por ejemplo, en pediatría, medicina, ginecología, cirugía. Eso es. Tenemos todo el recurso humano en un establecimiento de salud. Vamos a hablar de los médicos. Pero tenemos médicos que hacen medicina interna, otros harán cirugía, otros pediatría, otros ginecobstetricia.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo el trabajo por especialidades, por áreas, y estamos asignando para que cumplan esas funciones a los especialistas. Ese es el ejemplo completamente claro de lo que es una división. Hemos dividido el trabajo solamente en los especialistas. Lo que ya acabo de decir, que ya los agrupamos, entonces viene lo segundo que vamos a decir a continuación, la departamentalización. ¿Y qué cosa es la departamentalización? Dice que es la agrupación de actividades y personas en departamentos. Por lo tanto, es el resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las funciones que han sido divididas. Ya las hemos dividido. Teníamos médicos, hemos dividido en las 4 especialidades, vamos a decir, estamos hablando de un establecimiento de segundo nivel, vamos a decir un hospital, ¿no? De baja complejidad, donde tiene las 4 especialidades. Ya los hemos dividido al recurso humano y ahora los vamos a agrupar en esas 4 especialidades que van a cumplir, digamos, funciones y que van a trabajar en funciones y en tareas específicas y que son parecidas, que tienen que ver, ¿no? Entonces vamos a tener el servicio, el departamento de medicina, el departamento de ginecobstetricia, el departamento de pediatría, el departamento de cirugía. Y entonces concluimos diciendo, por lo tanto, que la departamentalización es la forma como se agrupan los puestos. ¿Sí? Entonces, primero hemos dividido, después los hemos agrupado. Entonces, división del trabajo. Segundo, departamentalización. Dice también que la departamentalización consiste en agrupar las actividades o trabajos a fin de alcanzar las metas organizacionales. Y esa departamentalización puede ser de tipo funcional, puede ser por productos, por procesos, por clientes, una departamentalización geográfica y una departamentalización matricial. Un minutito, por favor. Mil disculpas, y decíamos entonces que la departamentalización puede ser funcional, por productos, por procesos, por cliente, geográfica y matricial. Funcional. Lo que habíamos mencionado, agrupamos en medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Entonces, esta es, digamos, una departamentalización de tipo funcional, y ustedes ven la representación en el organigrama. Luego tenemos por producto o mercado, tenemos por producto servicios odontológicos, servicios médicos, medicamentos. Por mercado, ven cómo los servicios médicos se han dividido en operaciones, en finanzas, en marketing. Entonces, es otra representación, otro organigrama que ustedes pueden ver en cuanto a la departamentalización. Por área geográfica, área centro, área sur, área norte. El ejemplo lo podríamos tener con las DIRIs, ¿no? Tenemos la DIRIS sur, tenemos la DIRIS centro, la DIRIS norte, la DIRIS este. ¿Sí? Entonces, una división de tipo geográfica. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, pasamos a hablar de lo que es la estructura organizacional para posteriormente definir lo que es diseño organizacional. Y vemos que la estructura organizacional fue definida en 1988 como el conjunto de funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada una de las unidades. Conjunto de funciones y de relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo como se van a comunicar en esa unidad. Por lo tanto, dice que la estructura de la organización o la estructura organizacional es el marco formal de la organización mediante el cual las funciones, las actividades, las tareas se dividen, se agrupan y coordinan. Entonces hemos hablado de la división y de la departamentalización. Dice, es la distribución formal de los puestos de la organización no como función, sino estamos hablando de la organización como empresa. Estructura organizacional. Nuevamente viene este organigrama, completamente simple, que ustedes están viendo: jefatura, órganos de apoyo, órganos asesores y los órganos operativos que están dados por los, en este caso, si hablamos de hospitales, por los servicios o pudiera ser por los departamentos. Estructura organizacional se diseña, se elabora en base a las metas, a los objetivos que tenemos y a los recursos. Tenemos metas, objetivos que cumplir. Para eso necesitamos recursos económicos o recursos financieros, recursos físicos y lo que estamos hablando tan importante, el recurso humano. La estructura organizacional tiene dos principios, que son la eficacia y la eficiencia. Estos términos ya los conocemos, los hemos venido definiendo, pero vamos a ver cómo están definidos para el caso de la estructura organizacional. Así decimos que la eficacia, la podemos definir con la pregunta, ¿cuándo una estructura organizacional es eficaz? Y entonces la respuesta sería, es eficaz si permite la contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. O sea, decimos que es eficaz si permite la contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. Y luego tenemos que ver otra definición, que viene a ser la eficiencia. Y la eficiencia decimos que una estructura organizacional es eficiente si facilita la obtención de los objetivos deseados con el mínimo costo posible. Y eso lo hemos definido, creo que ustedes lo han entendido bien, es hacer lo mismo, es hacer las mismas cosas, pero utilizando menos recursos. Y dentro de esos recursos, también no solamente conocemos los recursos físicos o los recursos humanos, también es importante que ustedes aprendan a tener en cuenta que un recurso que no se valora es el tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de seguir avanzando? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, Antonio para me dice todo que está claro. ¿Ya?
Dentro de las características de la estructura organizacional tenemos las siguientes. Especialización. Ya hemos hablado de eso. Lo vamos a sintetizar. Dice que es la forma según la cual se divide el trabajo en tareas y cómo estas tareas son agrupadas en unidades organizativas. O sea, es la forma según la cual se divide el trabajo en tareas y cómo estas son agrupadas en unidades organizativas. Luego tenemos otra característica, que es la coordinación y áreas de mando. ¿Y qué nos hace ver esto? Y lo vamos a ver más adelante, que hay grupos de personas que están bajo el mando de un supervisor. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de los gerentes, decíamos que los gerentes están organizados como si fuera una pirámide, y los de la base son los de gerentes de línea. Y entonces estos gerentes son los que van a supervisar a los empleados, ¿no? Entonces dice, por eso dice, están bajo el mando de un supervisor. Luego tenemos una característica especial que es la formalización. Y la formalización la definimos como el grado de estandarización de las actividades mediante normas y procedimientos escritos. En resumen, ¿qué podríamos decirle de la formalización? La formalización es que todo se tenga estandarizado, porque si no yo puedo pensar que determinada función se hace de esta manera, otro puede pensar que se hace de otra manera, otro puede decir, bueno, yo tengo que reportar a este jefe, otro puede decir, no, yo reporto a otro jefe. Por eso todo tiene que estar estandarizado. ¿Cómo se estandariza? Mediante normas. ¿Qué normas podemos tener? Los manuales de organización y funciones, los manuales de procedimientos, de procesos y procedimientos. Entonces, podemos tener fluxogramas. Entonces, de esa manera, todo queda estandarizado. No debe haber en la organización algo que nadie diga, ay, pero yo no sé cómo hay que hacer. Y lo que ustedes están viendo acá en la transparencia en la lámina, que es bastante claro, que estos procedimientos tienen que estar escritos. Definitivamente, cuando los procedimientos no están escritos, no están validados, no están aprobados y no están, digamos, disponibles, entonces uno puede decir, pero yo no sabía cómo se hacía esto, ¿no? Entonces, la formalización es importante porque nos marca, digamos, una forma de cómo tenemos que trabajar en el puesto que estamos ocupando. Después tenemos que en la estructura organizacional hemos visto ya las características, hemos visto principios que tiene. Tenemos que también ver que tiene una diferenciación. Y aquí llamamos diferenciación. Dice que la diferenciación es la forma como la organización asigna el personal y los recursos para que se puedan cumplir las tareas. Es la forma, dice, cómo la organización asigna el personal y los recursos para que se puedan cumplir las tareas. Y esa diferenciación es de dos tipos. Puede ser vertical o puede ser horizontal. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Diferenciación vertical. El ejemplo creo que sobra con ese organigrama que lo hemos estado viendo desde el inicio de la clase. Es una diferenciación de tipo vertical, donde van a estar asignados los cargos y las funciones que tenga que realizar esa persona que está ocupando ese cargo. Por ejemplo, un órgano de apoyo, secretaría. Un órgano de asesor, vamos a mencionar, planificación. Dice que la diferenciación vertical, que es la que acabamos de ver, es la forma como se distribuye la autoridad y la responsabilidad. Y también ya hemos mencionado que tenemos una línea vertical que va de arriba hacia abajo, que es línea de autoridad, y tenemos junto a esta una línea que va de abajo hacia arriba, que se denomina la línea de la responsabilidad. Y decimos que mediante la diferenciación vertical, nosotros identificamos organizaciones que sean planas y organizaciones que sean altas.
Vamos a ver a qué se refieren esos dos términos. Dice estructuras altas versus estructura plana. Y acá ustedes están viendo estructura alta y tienen, digamos, una pirámide donde tienen 6. O sea, miren, todo lo de gerente que tenemos para llegar ya a la base de esta pirámide, que ya no tiene números, ¿no? Que están los empleados. Entonces, una estructura alta. Tiene muchos gerentes, ¿sí? Están viendo al lado derecho una estructura plana, donde ustedes ven que esa pirámide solamente es prácticamente achatada, tendrá un gerente, 2 gerentes, y luego tienen a los empleados. ¿Y qué cosa sucede, no? Cuando es una estructura alta, hay problemas de coordinación. Miren, todo lo que se tiene que pasar para llegar a los empleados, hay distorsión de la información, tiene que dar muchos pasos y la información llega distorsionada. No llega la información como debe ser. Hay problemas de motivación. ¿Y por qué habrá problemas de motivación? Hay tantos gerentes y podemos decir que el gerente que está en el segundo nivel, en el tercer nivel, no sabe, no conoce a sus empleados. Por lo tanto, ¿cómo podrá actuar? Motivándolos. Y cuando veamos recursos humanos, la clase de recursos humanos, vamos a conversar sobre este tema, que las personas necesitan estar motivadas. Pero para estar motivadas, sus jefes tienen que saber, tienen que conocerlos, porque si no, por ejemplo, a un empleado le motivará que lo dejen encargado ¿de qué? De la jefatura de servicio. Otro se sentirá motivado si es que le dan una pasantía fuera del hospital. Otro se sentirá motivado si le dan ¿qué le podríamos decir? Una remuneración económica mayor. Entonces, hay diferentes tipos de motivación. Luego le decíamos que la otra característica de esta estructura alta es que hay cantidad de gerentes de nivel medio, lo que ustedes están viendo en la figura de la izquierda. Y hemos mencionado lo que sería un poco las desventajas de las estructuras altas. Y ahora vamos a mencionar cuáles son las ventajas que se presentan cuando las estructuras son planas, o sea que tienen menos gerentes. Dice que en estructuras planas la supervisión es más estrecha, se puede ejercer un mejor control, no tenemos pues tantos gerentes, y hay rapidez de comunicación. Y podríamos agregar algo que lo hemos visto en las estructuras altas, que decíamos que la información llega distorsionada. Acá no, entonces la información va a llegar como es, ¿no? No llega a una información distorsionada porque no tiene tantos pasos. Entonces decíamos, la supervisión es más estrecha, se puede ejercer un mejor control, hay rapidez de la comunicación y la información, ¿no?, que llega es la que se tiene. No va a estar esta información distorsionada. ¿Y cuáles son las ventajas en las estructuras altas? Decimos, son muchos gerentes, no pueden conocer a sus empleados. Por lo tanto, se recomienda ¿qué cosa? Que los gerentes puedan delegar. Y cuando veamos la próxima clase de dirección, entonces hablaremos algo sobre lo que es delegación. Luego decimos que las políticas tienen que estar formuladas claramente en las estructuras altas, porque si no ocurre eso, que estén formuladas claramente, entonces no se va a poder trabajar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nosotros podríamos decir? Dice que los subordinados tienen que estar más capacitados. ¿Quiénes tienen que estar más capacitados? Tienen que ser los empleados, ¿no? Tienen que estar más capacitados en estas estructuras altas para poder entender.
¿Alguna pregunta? Jimena. Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo se estandariza en los hospitales? Mediante lo que decimos, ¿no? Normas escritas. ¿Qué tenemos? Manual de normas, manual de organización y funciones, manual de procesos y procedimientos. De esa manera estás estandarizando porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si tú tienes un manual de organización y funciones, por ejemplo, dice jefe de servicio, ¿cuáles son sus funciones? Médico de servicio, ¿cuáles son sus funciones? Médico asistente, ¿cuáles son sus funciones? La enfermera, ¿cuáles son sus funciones? El técnico, ¿cuáles son sus funciones? Entonces, de esa manera estás estandarizando. También decíamos, se estandariza, no es que uno reemplace a lo otro, sino que son varios documentos escritos. ¿Mediante qué cosa? Mediante los fluxogramas. ¿Cuál es el fluxograma de un paciente que llega al hospital? ¿Dónde va primero? Se inscribe. Una vez que lo han inscrito, paga el paciente. Una vez que paga, lo llevan a la consulta externa, va a la consulta externa, espera, lo atiende el médico. Entonces, eso estás estandarizando, si no, no habría, digamos, orden. Y las personas no podrían conocer qué es lo que tienen que hacer. No sé, Jimena, si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que haya quedado o que no esté claro, Jimena? ¿O alguno de tus compañeros? Seguimos. Desventaja de las estructuras altas. Creo que también ya hemos hablado de ellos. Lo vamos a sintetizar. Dice, se forman cuellos de botella en las comunicaciones. Decimos que las comunicaciones no son fluidas. Se produce una pérdida del control y para trabajar en estas estructuras altas se requieren directores competentes. Competentes hasta para poder delegar funciones, como habíamos dicho hace un momento. Con eso estaríamos dando por concluido todo sobre lo que es la diferenciación vertical. Pasamos ahora a ver la diferenciación horizontal. Y dice que la diferenciación horizontal es la forma como se distribuye el recurso humano, cómo se asignan las tareas, las funciones y las actividades. O sea, es la forma como se distribuye el recurso, se le asignan las tareas, las funciones y las actividades. Dice que esa diferenciación horizontal puede ser de 4 tipos. Puede ser una diferenciación estructural, puede ser funcional, puede ser por producto o mercado y puede ser una estructura de tipo matricial. Vamos viendo. Una estructura funcional. Estamos hablando desde el punto de vista horizontal. Ya hemos visto lo que era diferenciación vertical. Y así decimos que una estructura funcional reúne un departamento a todas las personas que se dedican a una actividad o función o a varias funciones relacionadas entre sí, una estructura funcional. Y lo habíamos visto hace un momento cuando hablábamos de los departamentos, ¿verdad? No sé si está el ejemplo. Si está el ejemplo, hablamos en un hospital de baja complejidad que tenía los 4 departamentos que tienen medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Funcional, ¿por qué? Porque se ha agrupado de tal manera que los de medicina saben qué es lo que tienen que hacer, los de cirugía, los de pediatría, ginecobstetricia, es diferente forma, diferente manera y diferente, no solamente forma y manera de prestar la atención, sino a quién le van a prestar la atención. Vemos también otro ejemplo de estructura funcional, puede ser, tenemos la dirección médica o la gerencia médica, que depende como órganos de línea, la consulta externa, la emergencia y la hospitalización. ¿Cuáles son las ventajas de la estructura funcional? Agrupar personas que realizan tareas similares para ejercer un mayor control sobre estas actividades. Y lo hemos dicho,
¿no? Acá en este caso va a haber un grupo de médicos que van a trabajar en la consulta externa. Puede ser por turnos, sí puede ser por turnos. Puede ser que sean propios de la consulta externa, también puede ser que sean propios de la consulta externa. Va a haber médicos que van a estar programados según sus días de guardia en la emergencia y va a haber otros que van a estar en la hospitalización. Ahora, ¿cuáles serían? Esas son las ventajas, ¿no? Dice agrupar personas que realizan tareas similares, que lo que permite que haya un mayor control sobre sus actividades. Pero ¿cuáles son los problemas en la estructura funcional que se pueden dar? Que haya problemas de comunicación, como ustedes están viendo, consulta externa. De repente la consulta externa no se comunica con los de emergencia, ni con los de hospitalización, y cada uno trabaja por su cuenta. De medición, que no podamos ejercer el control y que no podamos medirlo mediante indicadores. Y bueno, otro problema podría ser de ubicación, y ese problema de ubicación muchas veces esto crea lo que se daría la falta de coordinación. De repente no está coordinando bien la emergencia con la consulta externa, o la consulta externa no está coordinando bien con la emergencia, y de repente tiene un paciente que es una emergencia que no debe atenderse en consulta externa, sino que uno tiene que coordinar para que inmediatamente derivar ese paciente a la emergencia. O también de lo contrario, ¿no? Paciente que va a emergencia cuando su estado de salud no está en riesgo, no pone en riesgo su vida, ¿no? Y es un paciente que debe atenderse en la consulta externa. Entonces, no le vamos a decir al paciente, no, señor, vaya, si usted se va por consulta externa. Tenemos que orientarlo al paciente, tenemos que transferirlo, está dentro del hospital, tenemos que transferirlo al área que le corresponde. También hemos dicho que la diferenciación horizontal puede ser una estructura por producto, mercado o área geográfica. Y se define que dice que reúne una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción de un servicio, o los que están en cierta zona geográfica, o los que tratan con cierto tipo de clientes, o sea, los que participan en la producción de un servicio por producto mercado, los que están en una determinada zona geográfica, o los que tratan con cierto tipo de clientes, ¿sí? Acá tenemos, por estructura geográfica, también ya lo habíamos visto este ejemplo, área centro, área sur, área norte. Por producto mercado, se prestan servicios de odontología, servicios médicos, tenemos el área de medicamentos, y entonces estamos trabajando por producto, ¿no? O mercado, como también se puede denominar, ¿no? Porque tenemos en sí a todos los pacientes, pero tenemos pacientes que los vamos a ver en odontología, tenemos otros que van a estar en los servicios médicos, y estos pacientes, tanto los odontológicos y los médicos, y los que se atienden en medicina, tienen que requerir medicamentos. Entonces, habrá el área de medicamento con sus propias funciones. Y la estructura matricial. Voy a ponerle primero la imagen de lo que es una estructura matricial, para después definirla, para que de esa manera podamos entenderla mejor. Ustedes han estado viendo un tipo de organigrama que lo hemos visto desde el comienzo, y acá ustedes ven algo diferente, ¿no? Esta es la representación gráfica de una estructura matricial. Y vamos a ver, tienen hacia arriba la gerencia central, general, vamos a decir el gerente médico, vamos a poner nombre. En la parte horizontal tienen medicina, pediatría, cirugía y obstetricia. Y en la parte vertical ustedes están viendo consulta externa, emergencia y hospitalización. Y luego ya están viendo, se puede decir, las cadenas de mando, ¿no? De medicina, pediatría, cirugía y obstetricia. Entonces, miren bien ese organigrama y pasamos, ¿a qué pasamos? Pasamos a definirlo para que se pueda entender mejor, si no, no lo íbamos a entender.
dice que la estructura matricial es la estructura de la organización en la que cada empleado depende tanto de un gerente de funciones o de división como de un gerente de proyecto o de grupo. ¿Y qué habíamos visto en la figura? Habíamos visto que tenemos, por ejemplo, el departamento de medicina en la parte horizontal, pero en la parte vertical tenemos emergencia, tenemos hospitalización, tenemos consulta externa. ¿Qué dice? Que ese médico que es del departamento de medicina trabaja en unos horarios en la consulta externa, por lo tanto, cuando está en la consulta externa, su jefe no es el jefe de departamento de medicina, sino su jefe es el jefe de la consulta externa. En otros turnos está en emergencia, sigue siendo del departamento de medicina, pertenece al departamento de medicina, su jefe es de medicina, pero cuando está en emergencia, reporta a quién es su jefe, el jefe de la emergencia. Y en otros turnos está en la hospitalización. Por lo tanto, se dice que los empleados tienen dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una de ellas es vertical y la otra es horizontal. Volvemos a la figura, decíamos que una cadena de mando es horizontal. Habíamos puesto el ejemplo del departamento de medicina, ¿no? Que esos médicos del departamento de medicina, cuando están en la consulta externa, tienen como jefe al jefe de la consulta externa. Cuando están en emergencia, tienen como jefe al médico jefe de emergencia, y cuando están en hospitalización, tienen al médico jefe de hospitalización. Tenemos pediatría, tenemos cirugía, tenemos obstetricia, ¿sí? Yo quisiera que, si alguno de ustedes no entiende esta estructura matricial, este organigrama matricial, me pregunte antes de seguir avanzando. ¿Se entendió esta estructura matricial que tiene dos cadenas de mando, una horizontal y una vertical? ¿O hay alguna duda? ¿Qué dice Andrea Falconi? Sí, doctora. ¿Lo entendiste bien? Sí, doctora, sí se entendió. Ya, espero. Seguimos. Con esto hemos terminado la primera parte que nos habla de la estructura organizacional. Y hemos visto que la representación de la estructura organizacional es el organigrama. Hemos visto diferentes tipos de organigrama y hemos visto un organigrama que es completamente diferente, posiblemente lo vemos también en la próxima clase, que es el organigrama de tipo matricial, que es el que acabamos de ver. Si no hay preguntas o comentarios sobre lo que es estructura organizacional, a ver, me detengo un ratito para ver si hay alguna pregunta, alguna duda sobre estructura organizacional. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a ver lo que es el diseño organizacional. Antes de empezar con las definiciones y ver el contenido del diseño organizacional, cuáles son los elementos que comprende, les tendré que decir algo. Hay autores que consideran que la estructura organizacional podría ser un sinónimo de diseño organizacional. Y en realidad, sí, puede ser. Y ustedes mismos van a ver el por qué. Hay otros que dicen que no, que el diseño organizacional es diferente, que es lo que vamos a ver en este momento en la definición, que dicen que no, que es completamente diferente, ¿sí? Entonces empezamos por hablar del diseño organizacional. Dice que es el desarrollo o modificación de la estructura de la organización frente a los cambios del ambiente interno, o sea, dentro de la organización, o cambios fuera de la organización.
Entonces, esa es la definición de los autores que piensan que el diseño organizacional es diferente. Entonces dicen, tenemos la estructura de la organización. La estructura de la organización ya está dada, ¿sí? Pero hay cambios que puedan ser internos. ¿Qué cambios podrían ser, por ejemplo, internos? Vamos a suponer que tenemos muchos pacientes en la emergencia a los cuales no les podemos asignar, no los podemos hospitalizar. Entonces, ¿qué nos obliga a esto? A hacer una modificación de la estructura de la organización para poder dar, digamos, para poder dar atención a esos pacientes que necesitan hospitalizarse. Entonces, estamos respondiendo a lo que dice frente a cambios del ambiente interno. ¿Qué está sucediendo dentro de ese hospital? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ese hospital? Tenemos muchos pacientes en emergencia, están más de 48 horas cuando ya el paciente tiene que estar hospitalizado, no tenemos cama en hospitalización, entonces vamos a modificar nuestra estructura de la organización. ¿De qué forma la vamos a modificar? Por ejemplo, vamos a decir de que determinados días, por decir el lunes y martes, los pacientes van a tener que de medicina se van a tener que hospitalizar en tal servicio, los de cirugía en este otro servicio y así, ¿no? Entonces, estamos modificando ya esa estructura que tenemos. Pero también dice que el diseño organizacional, que la modificación de la estructura responde a cambios externos. Y aprovecho y tenemos que aprovechar el ejemplo que lo tenemos muy a la vista, que lo estamos viviendo ya casi 2 años, en lo del COVID, ¿no? Entonces, un cambio que se dio de forma brusca, si se quiere, un cambio externo a los hospitales, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Tantos pacientes que necesitaban UCI, otros pacientes que, bueno, no podían ingresar a UCI, pero necesitaban ser hospitalizados, necesitaban más salas de hospitalización, se dieron de alta los pacientes con patologías que se podían dar de alta para prácticamente trabajar con esos pacientes, ¿no? Entonces serían los 2 ejemplos que yo les pondría en relación a lo que es el diseño organizacional como una modificación de la estructura organizativa, tanto por cambios internos dentro de la organización, dentro del hospital, o fuera, como el caso que se ha dado por el COVID. En el diseño organizacional tenemos que ver requisitos fundamentales, ¿no? Y también hemos hablado de estos requisitos fundamentales cuando hemos visto la parte de la estructura organizacional. Tenemos la estructura básica de la organización y hemos hablado de la diferenciación, que es la diferenciación horizontal y la diferenciación vertical. Tenemos los mecanismos de operación y entonces decíamos que se tiene que formalizar, que se tiene que estandarizar. Una de sus compañeras me preguntó, ¿y qué cosa es estandarizar? Dijimos, estandarizamos mediante lo que dice ahí, mediante reglas, mediante normas, mediante reglamentos que tienen que ser escritos. Tenemos un mecanismo de decisión y en ese mecanismo de decisión hemos marcado que siempre hay una autoridad de quien dependen todos, ¿no? Porque no están todos así al azar, ¿no? Sino tienen que tener una dependencia de una autoridad. Y también tenemos lo que se denomina el mecanismo de coordinación. Y en ese mecanismo de coordinación, ¿qué cosa hay? Hay la integración de todas las personas de esa organización. Entonces, esos serían los requisitos fundamentales en el diseño de la organización: la estructura básica, el mecanismo de operación, el mecanismo de decisión y el mecanismo de coordinación. Había mencionado que en el diseño organizacional tenemos elementos. Algunos de estos, el primero y el segundo, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de estructura de la organización y se refiere a la división del trabajo como especialización. Segundo, la departamentalización. Y tenemos los otros que no los hemos visto y que los voy a ver ahora,
que se refieren a la cadena de mando, a la amplitud de control, a la centralización, a la descentralización y a la formalización. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. División del trabajo. Dice dividir el trabajo en funciones, actividades, tareas que puedan ser ejecutadas. Ya lo vimos. Departamentalización. Agrupar en departamentos aquellas funciones, actividades, tareas que son similares y su proceso es posterior a la división por especialización. No voy a detenerme en esto porque ya lo hemos visto hace un momento y lo hemos comentado. Pasamos luego a ver el tercer elemento. Esto no hemos visto todavía y esto se refiere a la cadena de mando. Y dice que la cadena de mando es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién reporta a quién. Y en eso, quién reporta a quién, entonces nosotros estábamos diciendo quién reporta a quién, a quién tenemos que reportar, a quién tenemos que obedecer, quién nos puede mandar, ¿no? Por lo tanto, dice, es la línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién reporta a quién. Dentro de esta cadena de mando se involucran o están contenidos tres conceptos que los vamos a ver. El primero es de autoridad y dice que la autoridad son los derechos de la persona que ocupa una posición administrativa para dar órdenes y esperar que éstas sean cumplidas. Y creo que con esto queda más claro lo que dijimos hace un momento cuando mencionamos que la línea de autoridad era una línea vertical que iba de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero dijimos también que había una línea que iba de abajo hacia arriba, que era responsabilidad. ¿Y cómo definimos responsabilidad? Dice que es la obligación de realizar las actividades asignadas. Tenemos que trabajar, tenemos que llevar a cabo las actividades asignadas. Es la responsabilidad que tienen los empleados frente a las autoridades, ¿sí? Tercero, el otro concepto que está dentro de lo que es una cadena de mando es lo que se denomina unidad de mando. Y dice que la unidad de mando, una persona debe tener solo un superior ante quien es responsable, ¿no? Entonces no puede tener pues varios superiores, no, un superior ante quien es responsable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cuarto, pasamos a ver otro elemento, que es la amplitud de control. Y la amplitud de control la podemos definir de la siguiente manera. Es el número de subordinados que un gerente puede supervisar en forma eficiente y eficaz, que dice que no debe ser mayor de 6. Lógico, porque un gerente o una persona no va a supervisar, digamos, a 20, 30 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Y dice, a medida que un gerente asciende, su amplitud de control es menor y se relaciona con la organización, tanto si esa es una organización plana o si es una organización alta. Entonces estamos hablando de la amplitud de control. Incluso yo podría decirles, de repente podríamos no solamente decir que supervisa a 6 personas, podríamos decir que 8, máximo 10. Más de 10 no podría supervisar. La centralización es el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización.
Es decir, está concentrado en los niveles altos de la organización. ¿Quiénes son los niveles altos de la organización? Los gerentes de más alto nivel. Todo está centralizado. Los gerentes de más alto nivel son los que toman las decisiones. Toman las decisiones de lo que se va a ejecutar. Todo está centralizado. ¿Sí? Y acá tenemos lo que se denominan las ventajas de la centralización. Y entre esas ventajas de la centralización, nosotros podemos ver las siguientes. ¿Sí? Podemos ver como ventajas de la centralización que las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Entonces, eso es lo positivo, ¿no? Se toman arriba, pero los gerentes tienen que conocer, los gerentes tienen que saber. Si no, definitivamente se entiende, se sobreentiende que no podrán tomar buenas decisiones. ¿Qué otra ventaja de la centralización? Dice, quienes toman decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos. Entonces va un poco de la mano con la premisa anterior, ¿no? Que tienen que tener conocimiento. Si uno no tiene conocimiento, ¿cómo puede tomar una decisión? Tercero, otra ventaja de esa centralización, elimina la duplicidad de esfuerzos y reduce los costos operacionales de la descentralización. Y la última ventaja de la centralización es que ciertas funciones se logran mejor, ¿no? Con la especialización y aumento de habilidades. Si ustedes se dan cuenta, en estas 4 premisas que hemos mencionado como ventajas de la centralización, definitivamente tiene que ver que si nosotros tenemos toda esta toma de decisiones centralizadas en los gerentes de más alto nivel, estos gerentes de más alto nivel tienen que tener conocimiento para que puedan cumplir con estas 4 premisas que nosotros acabamos de describir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación a estas ventajas? Pacheco Milagritos. Pacheco Milagritos. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Entendiste las ventajas de centralización? Milagritos. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, doctora, la verdad no entendí tan bien. ¿Me podría volver a explicar? Ya, ¿qué es lo que no has entendido? En resumen, podemos decir que las ventajas de la centralización, ¿no? Es decir, que todo está, digamos, hacia arriba, está en los gerentes del más alto nivel, son ellos los que toman las decisiones, pero para eso ellos tienen que tener conocimiento. Y voy a volver a repetir para que tú me digas cuál de ellas no entiendes. Dice la primera, las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Entonces yo tendría que decirles, para tener una visión global de la empresa tienes que conocer. Tienes que conocer la empresa, tienes que conocer lo que hace la empresa, tienes que conocer a quién se dirige, quiénes son los clientes de esa empresa. Me refiero, digamos, ponte, un director de un hospital no puede ser una persona que no conozca nada, ¿no? Del hospital, que no conozcan, que son los clientes internos, que no conozcan nada de los pacientes. ¿Se entendió ahí, Milagritos? Sí, doctora, todo claro. Ya. Segundo dice, quienes toman las decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos. Claro, están más entrenados porque tienen el conocimiento y siempre están tomando las decisiones, ¿sí? Creo que eso queda claro. Dice que el trabajar de esta manera, vamos a lo tercero, elimina la duplicación de esfuerzos y por lo tanto reduce los costos operacionales de la descentralización. Entonces, no tienes por qué estar volviendo a hacer las cosas porque se hayan tomado malas decisiones, ¿sí?
Y cuarto dice, ciertas funciones logran una mayor especialización y aumento de habilidades, ciertas funciones. Si uno está haciendo lo mismo en forma repetida, entonces, primero lo haces porque tienes el conocimiento. Segundo, si lo haces en forma repetida, ya tienes habilidades para poderlo, o sea, ya te es más fácil trabajar. Estamos hablando de lo que son competencias, que la competencia es conocimiento, habilidades y destrezas. ¿Se entendió, Milagritos? Sí, doctora, mejor. Gracias. Luego tenemos que así como hay ventajas de la centralización, también podemos mencionar desventajas. Y vamos a ver a qué se refieren estas desventajas. Dice, las desventajas serían, primero, quienes toman decisiones raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Entonces, esa es una desventaja porque los gerentes no conocen qué cosa es lo que piensan los empleados. Dicen, no tienen contacto con ellos. Esa es una desventaja. Segunda desventaja, las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un mayor costo de operación, o sea, para que puedan funcionar, para que se pueda obedecer a esa decisión que se ha tomado, entonces esto demora. Es una desventaja. Y la tercera desventaja dice, al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. Entonces, esas serían las desventajas que nosotros podríamos decir que existen cuando hay centralización. Ahora hablamos de la descentralización. Y la descentralización se define como la transferencia de la autoridad, la toma de decisiones a los niveles más bajos de la organización. O sea, el gerente de más alto nivel no está tomando la decisión. Entonces están tomando en los niveles más bajos. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Y tenemos también desventajas, ¿no? Desventajas de esa descentralización. ¿Y cuáles serían las desventajas? Falta uniformidad en las decisiones, ¿sí? Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Están tomando los empleados o están tomando los gerentes de línea? ¿Qué otra desventaja? Un insuficiente aprovechamiento de los especialistas. ¿Por qué? Porque los especialistas, vamos a decir, en administración no los tenemos abajo, los tenemos más arriba. Y una tercera desventaja sería la falta de equipo apropiado o de funcionarios en el campo, ¿no? Entonces, falta de equipo apropiado o de funcionarios en el campo. En el campo tenemos, vamos a decir, a los médicos, que cada uno trabaja en sus especialidades, pero conocen muy poco de administración. Creo que con eso les he puesto el ejemplo sobre lo que sería desventajas en la descentralización. Y terminamos con lo que es la formalización, que creo que también lo hemos comentado, lo vamos a repetir. Dice que la formalización es el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas. ¿Qué quiere decir están estandarizadas? O sea, que definitivamente no son diferentes, son iguales para todos. Entonces, por eso se denomina estandarizadas. Y en la cual el comportamiento de los empleados se guía por una serie de normas y procedimientos. Y hemos hablado cuáles son esas normas, esos procedimientos. Ha sido motivo de una pregunta de ustedes. Les he dicho, por ejemplo, el manual de organización y funciones, el manual de procesos y procedimientos, los fluxogramas. Y en la formalización puede hacerse mediante el cargo, especificaciones realizadas en el cargo, descripción del cargo. El cargo no es digamos que sea gerente, sino qué cosa tiene que hacer la persona, qué hace. El flujo de trabajo, que está dado a través de instrucciones y procedimientos detallados, y las reglas y reglamentos que se formalizan para todas las situaciones posibles, para todas las situaciones que se conocen, ¿no? ¿Qué hacemos en cada caso? Y acá también con un ejemplo de formalización, quizá con eso me pueden entender mejor, sería tener guías de práctica clínica. Entonces, si tenemos guías de práctica clínica, digamos en
para las principales patologías en emergencia, todos los médicos que trabajan en emergencia van a trabajar de una manera ordenada y estandarizada. Primeramente para el examen del paciente, para pedir los exámenes de diagnóstico, para el tratamiento de los pacientes que tengan que dar, ¿no? Entonces, es también una forma de estandarización, por lo tanto, forma parte de la formalización. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy y por lo tanto la primera parte de lo que trata el tema de la organización. Si no hay ninguna pregunta o comentario, con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día. Nos veríamos el día miércoles y con el grupo de seminario nos vemos en unos momentos. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes más bien.